Hola, bienvenido, bienvenida. El día de hoy le quiero presentar la confección del polo. Si ya tienes los trazos, marca y corta de acuerdo al hilo de tela. Si no, aquí te dejo el enlace para realizar el trazo a la medida. Aquí tengo una pieza del cuello entretelada y la otra no se entretela. También debo entretelar la aletilla y hacerle un quiebre en la mitad a lo largo. Aquí tengo un posterior, un delantero, dos mangas, dos puños, un tapacostura, una pieza del cuello entretelada y la otra sin entretelar, una aletilla. Inicio con la costura. En este caso debo marcar la aletilla de acuerdo al trazo para la abertura. Entonces, por este quiebre que va a lo largo, marco una línea y hacia cada lado 1.5 centímetros de acuerdo al trazo. En el trazo les he explicado cómo hacer la abertura para el polo. Tomo la parte delantera del polo y la doblo a la mitad y hago un piquete en el escote y un quiebre en la parte de abajo a unos 14 centímetros aproximadamente. Ubico la aletilla con la línea del centro sobre el piquete y el quiebre en el polo y acomodo derecho con derecho cosiendo por esta línea. Luego paso a la otra línea teniendo en cuenta que deben tener el mismo largo, es decir, que una costura no vaya a quedar más abajo de la otra, siempre rematando al iniciar y al finalizar. Luego hago un corte dejando una pestaña de menos de 1 centímetro a cada orillo y corto unos 2 centímetros antes de llegar al final. Luego hago un corte en diagonal llegando hasta la punta de la costura, tanto para la parte izquierda y parte derecha de la abertura. Ahora tomo únicamente la aletilla y elimino la misma cantidad de la parte superior, la elimino en la parte inferior, quedando así. Ahora en este orillo voy a doblar medio centímetro únicamente y coso así, tanto a la parte izquierda como en la parte derecha. Abro la aletilla y marco a 3 centímetros de esta costura, ya que esta aletilla es de 3 centímetros de ancho. Doblo a los 3 centímetros que he marcado y acomodo una pestaña sobre la otra. Acomodo esta pestaña en la parte inferior. Inicio cosiendo a menos de medio centímetro por este quiebre. Ajusto la aletilla de esta forma.
En la parte superior, donde he marcado a los 3 centímetros, hago un pequeño piquete tanto en una parte como en la otra. Tomo la espalda y la sobrepongo con el delantero, ubicando derecho con derecho y coso por el hombro. También fileteo esta punta, dejando máximo 3 centímetros de largo. Así queda después de cerrar por hombros y filetear esta pestaña inferior. Voy a filetear esta pestaña para dejar una abertura en la parte de los costados. Entonces fileteo de manera individual esta pestaña y así queda la parte inferior para la abertura. Tomo la sisa del polo y mido en la mitad del recorrido y hago un pequeño piquete. También hago un piquete en la mitad del recorrido de la manga en la parte superior. Ahora uno la manga a la sisa de esta manera, ubicando piquete con piquete. Y tomo los puños y los cierro por este orillo así. En este caso ya uní la manga a la sisa y voy a cerrar por el costado hasta aquí, hasta este punto donde inicia la pestaña de la abertura. Ya tengo cerrado los costados y en la parte inferior ha quedado de esta forma. Y acomodo los puños doblando a la mitad así. Ubico el puño, costura con costura en la boca de la manga y coso. Así ha quedado el puño después de pegarlo a la boca manga. Continúo con el cuello. En la parte superior hago un piquete en el centro atrás. Tomo las dos piezas del cuello y enfrento derecho con derecho y voy a coser por el contorno a menos de 1 centímetro, dejando libre la parte que está con curva. Elimino un poco el exceso en las puntas y volteo formando muy bien el cuello. Hago un pespunte de medio centímetro por el contorno. Doblo a la mitad y hago un pequeño piquete. Tomo el tapacostura y tomo el polo acomodándolo así. Tomo el cuello ubicando la entretela hacia arriba y sobrepongo a 1.5 centímetros del piquete. Luego doblo la aletilla por el piquete y lo ajusto con costura a menos de 1 centímetro así. Tomo el tapacostura y lo doblo a la mitad y acomodo la punta de esta forma. Ubico las 3 piezas de forma que los orillos queden iguales, es decir,
El orillo del polo, el orillo del cuello y el orillo del tapacostura deben quedar en la misma posición. Tenga en cuenta que el piquete del centro cuello debe coincidir con el piquete del centro del escote. Al llegar al final, ubico que el cuello también quede a 1.5 centímetros del piquete, doblo la aletilla y sobrepongo el tapacostura. Y antes de llegar al final, elimino el exceso de tapacostura y continúo cosiendo hasta el final. Elimino un poco de exceso en las puntas. Volteo la aletilla formando la punta. Inicio con la costura desde este punto hasta el otro extremo. Si va a colocar alguna marquilla o la talla, ubica entonces en donde está hecho el piquete en el centro atrás. Y termino en el otro extremo así. Hago el dobladillo doblando 2 centímetros. Después de tener el dobladillo hecho, entonces voy a formar la abertura del costado. Acomodo el polo al revés. Realizo una costura dando continuidad desde la parte superior hasta abajo, dejando la abertura de 5 centímetros o la abertura que hayas marcado en el trazo. Luego abro esta pestaña y voy a doblar medio centímetro y luego voy a doblar 1 centímetro para formar la pestaña de la abertura. Y en la parte superior voy a coser en punta formando dicha abertura en punta así. Y de esta forma queda la abertura. Hago el mismo proceso en el otro lado.
Por último, vamos a hacer los ojales y a pegar botones. Si va a realizar 3 ojales, el primero de la parte superior va a ir de forma horizontal y los 2 siguientes van a ir de forma vertical. O si va a hacer únicamente 2 ojales, entonces el primero va a ir de manera horizontal y el segundo va a ir de manera vertical. Y así terminaríamos con la confección del polo. Si este tutorial te ha servido, te invito a compartirlo, a suscribirte y comenta por favor. Y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias.